Cordiales saludos a todos ustedes, sean bienvenidos a este canal de Tenerife, Canal 8, para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate, como ustedes saben, que en esta ocasión vamos a dedicar a prioridades isleñas en Madrid, concretamente en el Senado. No sé si algunos de ustedes recordarán que recién constituidas las cámaras, pues los parlamentarios electos, tanto del Congreso como del Senado, adquirieron el compromiso ante estas cámaras y ante ustedes de periódicamente dar cuenta del trabajo que realizaban tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Bien, pues de acuerdo con ese compromiso, aquí estamos. Es cierto que las personas que se comprometieron, pero sí los grupos, no coinciden, pero aquí están las personas que sí representan a los grupos que se comprometieron. Incluso algunos de ellos pues estaban presentes en ese debate. Tenemos que saludar y darle la bienvenida a don José Luis Perestelo Rodríguez, senador de Coalición Canaria por la Palma, presidente del Cabildo también de la Isla Bonita. Bienvenido, don José Luis. Saludos cordiales, don Ricardo, saludos cordiales a todos los telespectadores. También tenemos a doña Patricia Hernández Gutiérrez, senadora del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife. Bienvenida, doña Patricia. Bien hallada, Ricardo, y muy buenas tardes a todos. Muy bien. Doña Eva Navarro fue senadora, ha sido senadora y es vicesecretaria general del Partido Popular en Tenerife, ¿no? Fue senadora por Tenerife y fue también candidata. Pero quiero decir que en este momento no está en este momento en la Cámara Alta, pero sí que tiene la experiencia de haber estado en la Cámara Alta. Pues sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Y bueno, sí, fui senadora por la isla de Tenerife, soy secretaria y soy concejal, he sido candidata a la alcaldía del Puerto de la Cruz. No compartí la candidatura al Senado en esta legislatura, en la que, bueno, desgraciadamente que fue la lideró pues mi compañero Juan García Talavera, y que desgraciadamente pues que se perdió ese acta de senador pues por las circunstancias que vemos en toda España, pero ciertamente es una experiencia de 4 años que estaba recordando con compañeros como José Luis Perestelo y que Patricia pues que está viviendo también. Igualmente contamos con la sí candidata por Izquierda Unida a los Verdes, doña Maribel García Expósito, representante de los Verdes en Canarias. Doña Maribel, bienvenida. Muchas gracias. Y me encuentro como la novata. La novata. En el sentido de que, bueno, los demás son ahora mismo senadores o bien han sido, con lo cual yo, pues, ¿qué soy? No ha sido, pero sí ha aspirado a serlo. Aspirante, yo soy un aspirante, efectivamente. Y de luego sí que tiene puntos de vista fundados sobre el funcionamiento de la Cámara Alta, el funcionamiento del Senado, y por lo tanto sí que puede representar y representa dignamente a su grupo de los Verdes. Bien, también invitamos a todos ustedes a que a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen a pie de pantalla, puedan participar y puedan expresar sus puntos de vista sobre el desarrollo de este debate, sobre propuestas, sugerencias y también pues cualquier otra opinión que tengan a ver expresar. Bien, como siempre vamos a arrancar, a iniciar el debate con el informe inicial preparado por los servicios informativos del Canal 8. Estrenamos el año 2005 hablando de nuevo del Senado. Esta vez lo hacemos con un balance de las actuaciones de los políticos canarios en la Cámara Alta y de manera especial de todos los asuntos que allí se han tratado que afectan de forma directa a nuestras islas. Así, por ejemplo, recientemente el Pleno del Congreso de los Diputados rechazaba, con los votos de socialistas, Izquierda Unida y Esquerra Republicana, las enmiendas del Senado sobre las bonificaciones en el impuesto de aterrizaje en los aeropuertos canarios, por una cuantía del 100% para los vuelos interinsulares y del 25% para los procedentes de la península. Otro de los cambios a los que se han opuesto era la bonificación del 75% de la llamada tasa de seguridad aeroportuaria, un aspecto que Coalición Canaria ha calificado como imprescindible.
Desde el archipiélago también se sigue muy pendiente de las inversiones en infraestructuras. De hecho, los presupuestos estatales se han cerrado sin mejorar las partidas para las carreteras, quedándose en los 57 millones de euros contemplados inicialmente para Canarias. No obstante, el consejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Autónomo, Antonio Castro, ha considerado que aún existen opciones de que los proyectos viarios en ejecución durante este año puedan mejorar su financiación. De ello dependen planes importantes, como el del tranvía Santa Cruz-La Laguna. Otro aspecto de máximo interés para nuestro archipiélago es el control de las costas ante la continua avalancha de inmigrantes indocumentados. Así, recientemente, el Ministerio del Interior respondía al senador José Mendoza, de Coalición Canaria, que reforzará el control de las fronteras marítimas y aéreas con 2 nuevos aviones para la Guardia Civil. Además, anunció que cubrirá en breve el 100% de las plantillas de la Benemérita en nuestra comunidad y que aumentaría en 75 puestos de trabajo las dotaciones de las comandancias. Por lo demás, nuestros senadores han planteado también otros asuntos en la Cámara Alta, como lo ha hecho el nacionalista José Luis Perestelo, que solicitaba conocer la postura del Gobierno sobre la petición de declarar al puerto de Santa Cruz de La Palma como frontera exterior, o al preguntar qué tiene previsto invertir el Gobierno central en infraestructuras culturales para Canarias, o sobre los recursos humanos que hay en las islas para atender todo lo relacionado con extranjería. También la senadora socialista Patricia Hernández ha intervenido con preguntas como qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo Estatal para potenciar las tecnologías de la información y de la comunicación en el sistema educativo canario, o con su presencia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para analizar las consecuencias de la aplicación del Fondo Europeo de Pesca. Pero, ¿son todas esas las cuestiones que de verdad preocupan a los ciudadanos de las islas? ¿Qué asuntos prioritarios quedan por defender? Este ha sido un informe inicial y evidentemente sin ningún afán de agotar, ni muchísimo menos todas las intervenciones o los planteamientos que ustedes van a hacer, que son los que realmente protagonizan este debate. Lo que nos interesa, o le interesa posiblemente a la ciudadanía, es comprobar qué gestiones han realizado, cuáles de ellas han tenido éxito y si algunas no han tenido éxito, por qué no han tenido ese éxito. Y si esas gestiones primeras de esta primera etapa de legislatura son coincidentes o no con esas prioridades que pide la ciudadanía. Por lo tanto, este es el punto de arranque y por lo tanto, a partir de este momento ustedes tienen la palabra. ¿No, José Luis? Bien, en principio plantear que mi total coincidencia con el informe presentado por los servicios informativos de la Casa, por lo tanto yo creo que hay que felicitarles porque al final recogen lo que ha sido estos meses de legislatura en el Senado y las inquietudes que hemos llevado los senadores canarios. Sin duda yo creo que no conviene perder la perspectiva sobre el marco competencial del Estado y sobre qué actuaciones puede realizar un senador en beneficio, entre comillas o sin comillas, de la Comunidad Autónoma de Canarias. El tema del transporte en cualquier territorio es importante, mucho más en un territorio insular. Una isla como La Palma, que depende de su economía de la agricultura, es muy importante un puesto de inspección fronteriza que garantice que no entren plagas en los cultivos, que estos cultivos entren en cuarentena y que produzca un deterioro económico al agricultor. Por tanto, esa era una preocupación y conseguimos en esta legislatura pues aprobar una moción que yo espero tenga cumplimiento a lo largo de la misma. Preocuparnos porque sea Puerto Frontera, el puerto de Santa Cruz de La Palma o el de Fuerteventura, que en estos momentos no lo son, el del puerto del Rosario, en islas que dependemos del turismo y que por tanto estamos en la ruta de los cruceros, es importante que pueda ser el primer puerto comunitario porque además no competimos con otro puerto canario, competimos con Funchal en Madeira y por tanto conseguir ese objetivo también nos parece necesario. Por tanto yo creo que estas y otras cuestiones pues se plantean y se debaten en el Senado en estos meses. Muy bien, doña Patricia, ¿usted estará satisfecha? Porque claro, está en el grupo, en el poder, aunque no en el Senado. Aunque en el Senado se las ven y se las desean en ocasiones. No, somos el grupo minoritario en el Senado, Ya, bueno, eso, el segundo mayoritario, ¿no? Por eso se lo digo. Partido Popular. Por eso se lo digo. Pero sí es verdad que pertenecemos al grupo de gobierno, ¿no? Claro. Vamos a ver varias cosas. Está claro que Canarias es especial, básicamente por la distancia y por ser territorio fragmentado. En ese sentido, como modo de primar
a Canarias con respecto al resto de las comunidades autónomas, está claro que debe haber una mayor partida para transporte y para infraestructura que al resto de las comunidades autónomas. Una vez dicho esto, sí es verdad que el resto de los aspectos, como son educación o salario mínimo interprofesional o trabajo, la ley integral contra la violencia de género o en mi caso que soy portavoz de pesca, el plan de recuperación de caladero nacional, pues afecta a todos los españoles y españolas, incluidos a los canarios y canarias. Entonces, nosotros hemos subido en 8 puntos la ayuda al transporte con el fin de subir en 4 años al 50%, como decía nuestro programa electoral, pero hemos también trabajado en numerosas cuestiones, como decía la pregunta, en modernizar, ayudar a las comunidades autónomas, porque es competencia de las comunidades autónomas de educación, a llevar las nuevas tecnologías a los centros educativos, subir el salario mínimo interprofesional y hemos intentado pues cumplir en estos poquitos meses lo que habíamos prometido, ¿no? Bien. ¿Ya? Bueno, pues a mí yo tengo que hacer mi primera reflexión sobre una diferencia, quizás porque como soy efectivamente junto con José Luis, pues bueno, es que vivimos un periodo anterior de la pasada legislatura y como uno sigue teniendo pues los amigos, antes comentaba alguna anécdota que vivimos y que compartimos curiosamente como tinerfeñas las dos, las cafeterías del Senado. Patricia le recordaban algo que ella había hecho, que ella el cortado leche y leche. El cortado leche y leche, que tuvimos que comprarnos el bote de leche condensada nosotras y ponerlo, y ella parece que ha hecho lo mismo y le han dicho anda, como la otra senadora Eva Navarro, sí. Bueno, el caso es que yo frente a este inicio de legislatura se han producido en muy poco tiempo un proceso que yo creo que en el Partido Socialista a mí me ha defraudado. Una de las grandes, y aunque fuera recurrente, yo creo que cuando nosotros decíamos de una Cámara territorial, el Senado si se define por algo es por ser una Cámara territorial, o esa es su definición, o ese es su objetivo y su principal o su máximo objetivo en ese sentido. Recuerdo que cuando estábamos en el Partido Popular se hizo una propuesta muy concreta en el cual pues era sin modificar el reglamento, sin necesidad de modificar la Constitución, y que fue pues de alguna manera pues rechazada por el propio Partido Socialista, y que hubiera permitido cosas tan que a lo mejor, bueno, pues a nosotros nos parecía interesante, como que los presidentes autonómicos tuvieran un banco azul en el Senado de manera permanente y que fuesen, pues de alguna manera, senadores de inmediato, con lo cual se podía permitir eso y hacer realmente un debate de temas profundos, como ahora, pues, que incluso, mira, pues incluso lo del plan Ibarretxe podría ser un elemento en ese sentido. Hablaremos del plan Ibarretxe. Hablaremos, digo, del plan Ibarretxe. Sí. Bueno, pues yo no veo la actuación del Senado de una manera tan positiva como lo han expuesto los dos senadores que están aquí, y efectivamente el objetivo del Senado es convertirse en una Cámara de Representación Territorial, cosa que no ha conseguido en 25 años y parece ser que sigue sin conseguirlo. Entonces yo no entiendo, porque parece muy interesante lo que han hecho los dos senadores que están aquí, ¿no? Pero a mí me parece muy poco. En 9 meses de legislatura me parece poco, porque también leyendo el diario de sesiones, que es una cosa muy interesante, yo he visto que el señor Perestelo se ha interesado, por ejemplo, por los días en que se emite el programa Tenderete en Venezuela, o por qué se suspendió entre otras cosas, entre otras muchas cosas, porque se suspendió la exposición del señor Blahnik en Madrid, ¿no? Entonces, por muy palmero que sea el señor Blahnik, la verdad es que los zapatos que diseña son nefastos para las mujeres. Entonces yo esa preocupación no la entiendo. Entonces, con respecto a Patricia, por ejemplo, pues también me ha llamado la atención que esté preocupada y que haya intervenido en el Senado para preguntar por las faenas en el Mar del Norte, que son patrullas seguidas, ¿no? O sea, se les hace un seguimiento por patrulleras canadienses. Y también, por ejemplo, por el número de jóvenes que se pueden beneficiar del salario mínimo interprofesional, cuando eso, aplicando la estadística de los datos que están en el CIS o en el ISTAC, por ejemplo, pues se saca fácilmente, con lo cual creo que más bien son preguntas retóricas para rellenar. Entonces yo creo que es una Cámara que no funciona, no ha funcionado nunca, en eso hemos estado de acuerdo todas las fuerzas políticas, pero es que sigue sin funcionar, porque luego a la hora de la verdad, según el CIS, por ejemplo, también, cuáles son los problemas que preocupan a los españoles, ¿no? En primer lugar, el paro, el terrorismo, la vivienda, la inmigración. En cuanto a Canarias, el terrorismo baja muchísimo,
Afortunadamente la preocupación mayor sigue siendo el paro, luego la vivienda, la inmigración y luego con referencia a Tenerife y La Palma en este caso, es decir, el Senado son representaciones por islas, ¿no? Nos encontramos en una comunidad donde tenemos la mayor tasa de pobreza de toda España, donde se ha dado el menor crecimiento económico en el año pasado y en el año anterior. Tenemos la mayor tasa de malos tratos a las mujeres por población, uno de los índices más altos de fracaso escolar, de analfabetismo, es decir, que unos problemas tan importantes y que no se traten. Mucha tela por cortar, Sí, profesora María sí. García. Bien, a mí si me permiten brevemente, porque yo creo que es necesario aclararle a Maribel, el trabajo de un senador no es solamente hacer preguntas por escrito. Yo creo que profundizando un poco más en el boletín del Senado, seguro que podrás encontrar intervenciones de este senador en la ley de horarios comerciales que afectan a Canarias. Hemos estado hablando en el proyecto que antes planteaba del puesto de inspección fronteriza para la isla de La Palma, para el sector agrario palmero, o el puerto frontera para el desarrollo de la actividad comercial vinculado al turismo de cruceros. Pero curiosamente el apartado de preguntas, que generalmente aparece como un referente, y que realmente yo tengo que decirlo, que en la anterior legislatura era una preocupación permanente por tener ese ranking de preguntas. En esta legislatura no me preocupa, porque sencillamente también quiero hacer referencia a estas dos preguntas que has elegido, porque a mí sí me preocupa que los canarios en Venezuela puedan ver un programa de difusión cultural canario como Extenderete. Y en las competencias del Estado está la televisión española. Y a mí me preocupa que ese programa se emita a las 3 de la mañana de un martes para un miércoles, cuando los canarios en Venezuela tienen que trabajar al día siguiente. Y a mí me parece que un programa que difunde la cultura canaria se tiene que poner en Venezuela en un horario adaptado a los canarios que viven en Venezuela. Pero es que Manolo Blahnik efectivamente es el mejor zapatero del mundo, reconocido internacionalmente. Una cosa es que te quieras o no te quieras poner los zapatos de Manolo Blahnik, pero no vas a dejar de reconocer el prestigio internacional de Manolo Blahnik. Estas islas también viven del turismo. Una exposición de Manolo Blahnik en Madrid, en el Museo del Traje, significa dar una relevancia al origen de Manolo Blahnik como palmero. Eso permite una proyección publicitaria de la isla de La Palma, que significa un atractivo turístico más a la hora de que los turistas potenciales elijan La Palma como destino turístico, y eso significa dinamizar el tejido productivo, generar empleo, generar actividad económica y acabar también con esas cotas de pobreza. Luego, yo creo que son dos preguntas que no son tan baladí el plantearlas, porque creo que existen razones justificadas. No quiero consumir todos los turnos, pero a mí me gustaría hablar también de esa Cámara de Representación Territorial, y si yo creo que se ha avanzado en estos meses, Eva. Bien, esto lo podemos continuar. Ha habido una conferencia de presidentes por primera vez después de muchos años. Y no quiero yo salvar los muebles a la senadora Patricia, pero realmente ha habido una conferencia de presidentes, ha habido algunas cositas nuevas que se han... Bien, si les parece, vamos en la próxima fase del debate, abordaremos esto. Tendrá en primer lugar la palabra la senadora Patricia Hernández y después también el señor Prestelo y los demás. Vamos con ese primer paréntesis del debate. Continuamos en el Canal 8 y en el programa de Crítica en 8, en esta ocasión dedicado a las prioridades isleñas en Madrid desde el punto de vista del Senado. Están participando en el debate los senadores don José Luis Prestelo Rodríguez y doña Patricia Hernández Gutiérrez, de Coalición Canaria y del Partido Socialista respectivamente. Y también está doña Eva Navarro, ex senadora, actual concejal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y la profesora Maribel García Expósito, representante de los Verdes en Canarias. Bien, vamos a escuchar declaraciones que también queremos agradecer de don Juan Jesús Arteaga, que es secretario de Organización de Comisiones Obreras en Canarias, y de don José Pérez Ventura, representante de la Coordinadora de Pueblos y Barrios. Vamos a escuchar, les invitamos a ello, esas declaraciones. Yo sí espero que el próximo año, al calor de un debate que va a ser muy importante para Canarias, que es la reforma del Estatuto de Autonomía,
pues esas conclusiones de ese trabajo que ya se ha empezado a hacer y que se tendrá que en su momento llevar a las Cortes, pues que pues sepamos muchos más de ellos y que al menos en este tema, como la reforma del Estatuto de Autonomía, pues sepamos mucho más de los senadores de lo que sabemos hasta ahora. Y es el problema que tienen muchos senadores, que están como pluriempleados, que están dedicados a la actividad política local, y luego uno tiene la sensación de que la actividad parlamentaria es como algo pues, complementario. Desgraciadamente no se puede hacer un balance excesivamente concreto, porque uno de los déficits que tiene el sistema actual es precisamente que nuestros representantes no rinden cuentas de una forma concreta, clara, anual, acerca de cuál ha sido su gestión, ¿no? Eso, unido a la circunstancia de que los ciudadanos canarios desgraciadamente no conocen con nombres y apellidos quienes nos representan en Madrid, ya sea en el Congreso o en el Senado, nos da una clara idea de cómo está funcionando desgraciadamente nuestro sistema de democracia representativa, ¿no? Y la reflexión que hacemos desde la Coordinadora de Pueblos y Barrios, en el último año, el 27 de noviembre, se ha producido una de las manifestaciones de mayor calado y proyección en la historia de Canarias, con más de 100.000 manifestantes, y curiosamente ninguno de esos representantes o de quienes dicen que nos representan han salido a dar una explicación acerca de efectivamente las reivindicaciones que se planteaban en torno a esa manifestación, ¿no? Reivindicaciones tales como el plan de carreteras que se pretende llevar a cabo en el área metropolitana, lo que es la autopista exterior, la vía de cornisa, planes todos ellos marcadamente especulativos, o la construcción del puerto de Granadilla. Nos gustaría que por lo menos dieran la cara y explicaran cuál es su posición respecto de todas estas infraestructuras que se van a construir con dinero proveniente de Europa y proveniente de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que ese es el gran divorcio que existe entre una ciudadanía que se manifiesta, una ciudadanía que sale a la calle, y unos representantes que hacen mutis por el foro, que no responden, que no dan la cara, que no explican a la gente cuál es su modelo de futuro para el conjunto de Canarias y concretamente para la isla de Tenerife. El Senado es cierto que hasta ahora ha jugado como un papel secundario, ha sido una Cámara que ha estado muy subordinada al trabajo de los diputados, pero yo creo que lo que habría que hacer es, pues, de una manera decidida, pues, emprender la prometida reforma del Senado para convertirla en una Cámara que representa a los territorios del Estado. Lo que pediría es que, primero, que las próximas tareas relacionadas con cuestiones fundamentales para nosotros, ya he hecho mención a algunas, como la reforma del Estatuto de Autonomía, la propia reforma del Senado, porque pues trabajen con aplicación. Segundo, que se dediquen más tiempo a las actividades del Senado, a las actividades parlamentarias, o si no, pues que elijan entre una cosa u otra. Y tercero, es ese acercamiento a los problemas concretos de los ciudadanos, que está también relacionado con este segundo problema, de tener más tiempo para poderlos trasladar al Senado y para poder, pues, realmente justificar el que los ciudadanos sigan votando y estén motivados para elegirlos cuando nos convoquen a las elecciones. Bien, estas han sido las declaraciones, los puntos de vista de don José Pérez Ventura, de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, y también de don Juan Jesús Arteaga, secretario de Organización de Comisiones Obreras de Canarias. Estaba en el uso de la palabra, o iba a estar en el uso de la palabra, doña Patricia. Por cierto, antes de que intervenga doña Patricia, yo quisiera, si me permiten ustedes, y si me permiten también la audiencia, un pequeño paréntesis, que no se interprete como halago a don José Luis Perestelo, que no le interprete como halago. Abordaremos el tema del pluriempleo, pero este senador, que a su vez es presidente del Cabildo Insular de La Palma, sí que hace las tareas de La Palma, está consiguiendo las grandes infraestructuras de La Palma pasito a paso. Lo digo con independencia porque a veces se escudan las competencias de no, esto no es competencia de, esto no es competencia de. Usted está consiguiendo ahí a la chita callando bastantes cosas para La Palma. Cosa que, por ejemplo, en Tenerife no se consigue, no se ha conseguido ese anillo insular, que no es especulativo, que no es una infraestructura especulativa y que tanta falta hace. Y quisiera, pero en fin, cierro el paréntesis porque yo no soy el protagonista de este debate. Lo digo por la aclaración de que muchas veces no es tan importante, o no tiene por qué circunscribirse, la acción de los representantes de la ciudadanía en las competencias formales de los distintos órganos en los que están, sino la voluntad política
de conseguir aquello que la ciudadanía necesita, por ejemplo ese anillo insular. Y lo digo en aras de lo que se ha conseguido, que se está consiguiendo en La Palma, la Chita Callando. Bien, doña Patricia. No lo interpretaremos como un halago a José Luis. Varias cosas. La verdad es que he oído hablar a las dos personas que has intervenido y me he sentido rara. Me he sentido rara porque me he sentido como que me estaban criticando por algo que yo criticaba hacía unos meses, ¿no? Me he sentido como si salía de las manifestaciones de las que no he salido, que conste, y de repente estaba afuera, ¿no? Me gustaría luego hablar de ese tema, pero antes contestarle a Eva, porque era un tema que habíamos dejado anteriormente y no quisiera que se pasara por alto. Yo creo que el Senado, como decía José Luis antes, en estos pocos meses, no son 8, porque hay 2 meses inhábiles, ahora estamos en otro, luego tomamos posesiones, no son vacaciones, pero son inhábiles. Tomamos posesión un mes y pico más tarde de las elecciones, con lo que de 8 meses podemos contar cuántos son. No obstante, ha habido una conferencia... ¿De sueldo cuántos meses han sido? No, pues menos de 8, pero los 2 meses inhábiles se cobran. No, perdón por la pregunta. De 2 meses inhábiles se cobran, y además esperemos que se trabaje. Venga. Esperemos que también se trabaje. Ha habido 2 visitas de José Luis Rodríguez Zapatero a la Cámara, una para explicar lo que iba a hacer a lo largo de estos años, 2 para rendir cuentas ante el Senado, que es la primera vez que se hace en la historia de la democracia española. La primera vez que los grupos de oposición y no los grupos de gobierno pueden hacer preguntas al presidente del gobierno. Los senadores y senadoras de esta Cámara y no de otra han hecho preguntas a este presidente del gobierno. Eso es lo primero. Después, con respecto al debate de las comunidades autónomas con los presidentes de las comunidades autónomas, es perfecto que nos lo digas, Eva, porque va a tener lugar en enero o febrero, si no me equivoco, y me parece muy bien que te has adelantado y está perfecto además que el Partido Popular exija lo que ellos no han hecho en los 8 años anteriores, porque ahora son oposición. Y el ciudadano les ha colocado en la oposición y a mí me parece muy bien que lo hagan. Lo que nosotros pedimos en 8 años, que ustedes no supieron hacer, en cuanto han pasado a la oposición, está muy bien que lo exijan y que nosotros lo hagamos en 6 meses. Mira, no quiero extenderme, pero con respecto a este último punto, te voy a devolver la felicitación. Te digo, te voy a felicitar al Partido Socialista por haber puesto en marcha las iniciativas del Partido Popular que bloquearon cuando estaban ahí. Porque lo que pasa es que el Partido Popular siempre ha querido hacer cualquier modificación en el Senado con el consenso de todos los grupos políticos, incluido el reglamento de la Cámara. Y eso fue bloqueado por el Partido Socialista. Pero que si el reglamento lo permite, Eva, y tú lo sabes. Perdona. El reglamento permite, no se ha tocado el reglamento, Eva. Simplemente le felicito que se tomen iniciativas del Partido Popular, que ahora que el Partido Socialista deja de estar en la oposición y forma parte del gobierno y tiene otra visión, como tú tienes ahora otra siendo senadora y viendo un poco el alejamiento y el discurso de que tú trabajas, pero que eso no llega a la ciudadanía, que la ciudadanía tiene una imagen de la Cámara Alta absolutamente distorsionada porque no tiene ese protagonismo mediático, pero que ciertamente es necesaria y que está ahí y que hay que reformarla. Y ese lo que coincido, y yo tengo que coincidir aquí con lo que decía Juan Jesús Arteaga de Comisiones Obreras. En ese sentido, un elemento importante, las prioridades isleñas en Tenerife, creo que lo que es la reforma, el Estatuto de Canarias, y con respecto a prioridades, que es el tema de este debate, así es el título, me parece esencial, y voy a retomar un poco la referencia que hacía don Ricardo, a lo que es los presupuestos, la labor importante que tiene en el desarrollo de muchas iniciativas para Canarias, y una de ellas es precisamente los presupuestos. Los presupuestos se debaten en el Congreso, se debaten en el Senado, y los presupuestos es la ley más importante de cualquier año en curso, porque son los que determinan luego la acción política. Si tienes dinero puedes hacer y si no tienes dinero no puedes hacer. Y de hecho el Senado por primera vez en estos 8 meses ha rechazado unos presupuestos del gobierno. ¿Y qué ha pasado? Que ha dado igual, que se han encogido de hombros. Con lo cual, quien ha minusvalorado, quien ha dicho el Senado no sirve para nada, es el gobierno del Partido Socialista. Nos da igual que el Senado diga que no a los presupuestos, lo aplicamos. No han dejado que el presupuesto... Da igual la opinión de los senadores. ¿Para qué van a votar los senadores? Ustedes no han si el dejado gobierno que los senadores opinaran sobre los presupuestos. Han sido ustedes los que han ninguneado al Senado. Perdona, han sido ustedes. Se ha votado. ¿Cómo que se ha ninguneado? Se ha debatido y se ha perdonado. Cuando se pierde una votación no se ningunea, se pierde una votación. No han dejado que el Senado gobierno debata los presupuestos. Pero Patricia, no se rechazan los presupuestos y entonces eso se devuelve. Si se respeta a los senadores, esos presupuestos se revisan por parte del gobierno. Como no se respeta al Senado... En la Constitución.
Perdona, ¿Y en las leyes es dónde está? potestativo del gobierno. Por lo tanto, con la decisión del gobierno, por lo tanto es necesario la reforma, me vuelves a dar la razón, es necesario la reforma legislativa, es necesario la reforma del Senado y es necesario, y cuando no existe, es necesario que el gobierno tenga una actitud respetuosa. A mí me da igual que Zapatero se haga la foto, que vaya allí, que queda estupendo. Lo importante es la acción. La foto está muy bien, pero lo importante es la acción. Aquí el gobierno no ha hecho caso a una decisión del Senado. Bien, por fin podemos hablar las minorías. Aquí nos aplastan, ¿eh? Desde luego. Doña Maribel, en este canal hablan todos, también las minorías. Ya. Bueno, no es que estaban tan apasionadas las dos hablando del pasado, pero yo me remito del pasado y del pasado inmediato también, del pasado más pasado y del pasado inmediato. Pero antes, cuando me refería a las actividades de los senadores actuales y nombré un par de ejemplos, yo no he dicho que no trabajen y que no hayan hecho algo, pero es mínimo, absolutamente. A mí, por ejemplo, me parece que usted como senador, o tú, aquí no estudiamos, tú como senador que también puedas ser presidente del Cabildo de una isla como La Palma, para mí sería incompatible las dos actividades, porque ambas cosas requerirían una dedicación tan grande que no podría darse en una sola persona. Entonces, lo que quiere decir es que en el Senado no se trabaja tanto, ni muchísimo menos cuando te permite ser presidente del Cabildo de La Palma. Entonces, todos seguimos hablando de lo mismo, reforma del Senado, reforma del Senado. Entonces, por ejemplo, senadora por Tenerife, la sanidad, que en Tenerife, los hospitales que hacen falta, yo eso no he visto que lo hayas tratado en estos meses, 8 meses, 7 meses, 5 meses, aunque haya habido 2 inhábiles, como tú dices, se trabaja, se cobra, pero entonces cuando es hábil, lo lógico es que se traten esos temas tan acuciantes. Los centros de menores, efectivamente, los centros para mayores, las residencias, esos son temas absolutamente fundamentales, y no, por ejemplo, tú como senador en La Palma, que estés tan preocupado, ¿no?, por las embajadas españolas en Venezuela, en Argentina, en Brasil, y cuáles son los puestos de trabajo que están libres. Todo eso está. Entonces, yo esas preocupaciones no las entiendo, de verdad, con los problemas que tiene La Palma. Sí. A pesar de las consecuciones que, según el señor Asirón... están ahí, las infraestructuras están ahí. Has conseguido, pero es que todas las infraestructuras no son buenas, ni muchísimo menos. Y llenar La Palma de carreteras para mí no es un logro, ni muchísimo menos. Hay otras necesidades mucho más acuciantes, como son, ya he dicho, sanidad, educación, menores, mayores, jóvenes, vivienda, etc. ¿Y el anillo insular en Tenerife es necesario o no? ¿Perdón? ¿El anillo insular en Tenerife? Absolutamente no. No, en absoluto. No estoy de acuerdo. Pero bien, yo creo que, si le parece, vamos a ver una cosa, Maribel. Yo creo que hay que darse cuenta de lo que es el Senado. Y, por tanto, a partir de lo que es el Senado, uno puede darse cuenta de mirar con perspectiva si una persona puede compatibilizar el puesto de presidente del Cabildo con el de senador representando a su isla. El Senado es una Cámara que es una Cámara legislativa, de segunda lectura, y es una Cámara de control al gobierno. Por tanto, el trabajo de un senador está en su participación en las ponencias o en las comisiones o en el pleno, en el debate de las leyes, y ahí nosotros lo que pretendemos como grupo político que es Coalición Canaria es pretender recoger las singularidades canarias en ese proceso legislativo. Por otro lado está el control al gobierno, preguntas que se hacen en el pleno al gobierno, preguntas que se hacen en comisión y preguntas que se hacen por escrito buscando probablemente la información suficiente para presentar luego otras iniciativas. Entonces, yo entiendo que al presidente del Cabildo de La Palma lo que le preocupa son los problemas de La Palma. Y al senador de la isla de La Palma le preocupan los problemas de La Palma. Y el presidente del Cabildo de La Palma necesita que algunos de esos problemas se sustancien o se resuelvan en el marco de los ministerios. Y si el presidente del Cabildo de La Palma va a tocar en los ministerios, no se le abre la puerta. Si va el senador de la isla de La Palma, probablemente el mismo día hable con el ministro, si no con el secretario de Estado, porque si no, tiene un instrumento que le proporciona ser senador, que es preguntarle en el pleno de la Cámara. Entonces, dicho esto, yo también comparto la reforma del Senado como necesaria. Y quien no quiere la reforma del Senado es estos señores cuando gobiernan o los otros señores cuando gobiernan. Cuando están en la oposición defienden todos la reforma del Senado. Cuando están en el gobierno, por supuesto que no defienden ni dan los pasos suficientes para activar la reforma del Senado, porque está claro
si estuvieran de acuerdo en que hay que reformar el Senado, lo hubieran reformado ya. Tienen mayorías súper suficientes, mayorías cualificadas, las que quieran, para poder modificar el Senado. José Luis, una pregunta. Tiene que ser, ¿Y Coalición Canaria que ha pactado con ambos? Pero Coalición Canaria pacta con ambos y cumple. Luego es parte del gobierno. Maribel, te lo comentaba antes, nosotros pactamos con ambos y defendemos esos acuerdos. Y somos leales a esos acuerdos. Y muchas veces un senador, y este senador ha votado en la anterior legislatura con el Partido Popular y ahora en esta con el Partido Socialista en cosas en las que probablemente no comparto, pero que indudablemente yo no me represento a mí mismo, represento una fuerza política que toma acuerdos de manera colegiada y que después se tienen que sustanciar en las votaciones en el Senado. Y yo, por supuesto, me he presentado por una lista electoral y defiendo esos postulados en el Senado. Y hay un acuerdo, hubo un acuerdo de lealtad con el Partido Popular y ahora lo hay con el Partido Socialista en Madrid. Y lo estamos cumpliendo. Solo una precisión a José Luis, que solo, no voy a hacer un discurso, solo una pregunta. Sí. El Partido Popular, en los 4 años que estuvimos en el Senado, en la legislatura pasada, ¿cuántas veces dijo que no se actuaría si no hubiera unanimidad y consenso con los grupos políticos? No se utiliza las mayorías. Nunca. No, José Luis, ¿se dijo alguna vez que íbamos a utilizar la mayoría? Nunca, teníamos mayoría absoluta. No lo usamos, pero en un tema que tiene que afecta directamente a la Constitución, no. Y eso es una decisión política de programa electoral. Por lo tanto, no nos diga que hayamos utilizado, la postura nuestra era con los grupos mayoritarios. Obviamente el PSOE se negaba. Digan ustedes, si ustedes dicen, para reformar el reglamento del Senado, es necesario el consenso de todas las fuerzas políticas, están ustedes diciendo, no se puede reformar el Senado, porque nunca va a haber el consenso de todas las fuerzas políticas. Las fuerzas mayoritarias es esencial. Pero ustedes ahora ofrecen consenso a los que tienen... Siempre hemos ofrecido en el programa en política exterior, lo estamos ofreciendo en pactos, absolutamente siempre. Otra cosa es que se quiera utilizar o no se quiera. Siempre. En este periodo yo he vivido en las comisiones de asuntos iberoamericanos, la comisión de asuntos exteriores, porque también hay intervenciones. Yo, por ejemplo, lo voy a decir, 143 intervenciones. Si le parece a don José Luis, esa cifra les va a dar en una próxima ocasión, porque vamos a hacer otro paréntesis dentro de este debate, ¿no? Estamos en Crítica en 8, un programa de debate del Canal 8, este canal pluralista, tinerfeño y para todo el archipiélago. Bueno, el debate ha seguido, en ese paréntesis que yo he dicho, aquí teórico, pues ha seguido con una fuerza tremenda, ¿no? Y vamos a ver si lo recuperamos. Pero antes también vamos a escuchar a la ciudadanía, a esas personas que pasan por la calle y a ver qué tienen que decir. Leyes de este gobierno, si lo digo la verdad, estoy a oscuras. Lo de los jubilados, la subida que le van a hacer, la paga que le van a dar este mes, porque muy poco dinero que le dan. La de los maltratos a las mujeres, que es una de las últimas que... Y hay otras 4 o 5 que no estoy muy puesto en ellas, las lees y te enteras un poco de qué va la cosa, pero que no te quedas con ellas, ¿no? La ley del aborto, claro, el hombre este no le ha dado tiempo a prepararse porque lleva 3 días, ¿no? No, ni pálida idea, no tengo absolutamente información de nada, sinceramente. A mí de las últimas, la ley de Montes del 2004. De momento la de la violencia yo creo que es interesante y es la más urgente, ¿no? Hombre, la de el maltrato de género creo que está bastante bien, creo que es un paso adelante. Un paso adelante. Doña Patricia, iba a estar en el uso de las palabras. Vale, yo no me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? No es cierto, era por el comentario. Oiga, no me sea usted mentirosilla porque en el paréntesis ha estado usted alegando que da gusto, así que hágalo ante las cámaras, por favor. Varias cosas. Una, yo quería explicar que cuando uno llega y le dice y tiene que intervenir en una comisión, y lo digo a colación de lo que decías de la Comisión de Sanidad, tiene que obviamente preparárselo porque si no es una irresponsabilidad que estemos hablando de temas en los que no tenemos ni idea. Y yo como recién llegada tengo que ponerle bastante más ganas y entusiasmo y tiempo que los que llevan más tiempo, ¿no? Por razones obvias.
Y claro, yo no puedo llevar todos los temas porque entonces no tengo ni idea de nada. Y el tema de sanidad concretamente lo lleva mi compañero José Vicente González Betancourt, que lleva años trabajando en sanidad con gran entusiasmo bajo mi criterio, ¿no? Por lo tanto, no he hecho ninguna iniciativa de sanidad, ni probablemente lo haga en lo que resta de legislatura, porque lo hará mi compañero José Vicente. En cuanto, y sin entrar en el tema... Digamos que se reparten... Nos repartimos las tareas. Se reparten las tareas. Claro, y nos hacemos temas. Especialistas. De hecho, por ejemplo, en la Comisión de Agricultura, que comparto con José Luis, en los temas de Canarias los llevan canarios de nuestro grupo, del Grupo Socialista, del grupo incluso del Partido Popular. Creo que en esa comisión no hay canarios. Y después hay subtemas, ¿no? Porque claro, no es lo mismo regadío que desarrollo rural que temas de pesca, ¿no? Por lo tanto, procuramos que haya especialistas sobre cada tema, y sí es cierto que si alguien tiene especial interés en llevar algo de nuevas tecnologías, de no sé qué, pues lo lleva si habla con el especialista de turno, porque si no, yo creo que por responsabilidad con la gente que nos ha votado debe haber especialistas en cada uno de los temas. Y si yo me pongo a hablar de política exterior, ya podemos apagar e irnos. Y si hago yo los presupuestos, ya ni les digo. En el tema de... Con Moratinos en exteriores no te hace falta. No, yo creo que Moratinos, y lo que decía, Moratino lo está haciendo bien, y lo que me sorprende, sin entrar a analizar, lo que me sorprende es que el Partido Popular diga que están buscando el consenso en política exterior. Yo, de política exterior, ya no creo que... Y también otro por la unidad de España y estas cosas. Hablando de la unidad de España, aunque sea muy brevemente, sí, Plan Ibarretxe. Yo pienso que es un tema importante y un tema que hay que debatir. Hay que debatir. Sí, es un... Era Eva. Es un guión. El director del debate... Es que yo quería aprovechar para que opinasen muy brevemente y después continúan ustedes, reanudan, pero quería introducir, si ustedes me lo permiten, posiciones sobre el Plan Ibarretxe desde el punto de vista del Senado, claro, de senadores o de personas que representan a partidos políticos presentes en la... Bueno, yo simplemente por hacer referencia a lo último que decía Patricia, si me lo permite, decir que nosotros hemos ofrecido un acuerdo en política exterior. Obviamente, lo primero es que dimita al señor Moratino, porque es el señor y el responsable que acusó al gobierno del Partido Popular y a su presidente nada menos que de golpista. Por lo tanto, a partir de ahí es muy difícil. Segundo, yo creo que las cosas hay que recordarlas, no hay que ser rencorosos, pero desde luego tener las cosas claramente en esta posición. Pero el acuerdo estaba ahí, la oferta estaba ahí y se sigue manteniendo, como lo ha vuelto a ratificar el secretario general, el señor Rajoy. Por otra parte, lo que han dicho los ciudadanos ahí vuelve a señalar lo que ya se ha comentado, un cierto divorcio entre la actividad que se hace y por mucho que... Y yo te auguro, Patricia, que vas a estar 4 años explicando todo lo que has hecho, que has trabajado, que yo no lo dudo, porque es que he estado ahí, y va a ser muy difícil, porque realmente no llega esa comunicación a la ciudadanía, que está más, quizás le llega más la actividad que está en primera página que está en el Congreso. Y con respecto a lo que decíamos de los presupuestos antes, que no es pasado, es presente y futuro, porque esos presupuestos determinan toda la acción del año del gobierno. Son presupuestos que se rechazan en el Senado por el voto mayoritario, que tendría y que se rechaza, entre otras cosas, porque para Canarias, por parte de los representantes del Partido Popular en el Senado, uno de los argumentos, obviamente, que tenemos ahí, que nada menos que hay un corte del 30% en esos presupuestos de inversiones en Canarias, de inversiones que afectan, inversiones muy importantes en la isla de Tenerife, y estamos hablando de sanidad, de carretera, de todo. Entonces, es un elemento, dice, no valen estos presupuestos, devuélvase, incorpórese nuevas medidas, y resulta que no. Bueno, esto es lo que hay. Y con respecto al Plan Ibarretxe, está claro cuál es nuestro posicionamiento. Es decir, nos parece que hay unos avances que se han hecho. Se nos puede criticar mucho en el gobierno del Partido Popular, pero desde luego se han hecho unos avances muy importantes en materia de lucha antiterrorista, en el pacto antiterrorista que se ha establecido, y que también estábamos en una serie de medidas, y que básicamente pasa por un respeto estricto a la legalidad vigente, y la legalidad vigente impide ningún referendo, se impide saltarse a la torera ni a un muy presidente de comunidad autónoma, ni por muy concejal, ni por muy presidente del Cabildo. Oiga, usted no puede estar haciendo mañana un referendo en la isla de La Palma para hacerse la independencia de La Palma. Este tipo de cosas empiezan así
se quiere con el consenso y con la foto y con el talante y estas cosas, y se está jugando con cosas muy peligrosas, muy peligrosas. Yo esperemos que entre todos, y precisamente porque el Partido Popular va a ofrecer ahí de nuevo, porque el interés de la cohesión de España en ese sentido, va a tener la mano tendida de nuevo a todos los grupos. Bien. Pani Ibarretxe. Sí. Bien, si me lo permiten, a lo mejor nos planteamos este año de bajada la independencia de La Palma. Porque al final muchas veces el centralismo en Tenerife y Gran Canaria es mucho más potente que el de Madrid. Vamos a ver, yo creo que si el Senado... Pues mientras no derogan la ley José Luis, te veo en la cárcel. Si el Senado fuera auténtica Cámara de Representación Territorial, debates como el Plan Ibarretxe se tenían que producir en ese marco. Después de leerse el plan, en primer lugar. Después de leerse el plan, debería debatirse en la Cámara de Representación Territorial con todos los presidentes de las comunidades autónomas sentados allí, en un banco azul o un banco del mismo color que el resto de senadores, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, como tienen que producirse ahí los debates de la financiación de la sanidad, de la participación de las comunidades autónomas en los tributos del Estado, como los grandes temas que tiene pendiente este Estado español después de los años que llevamos de funcionamiento de las comunidades autónomas. Luego, ese es el debate que falta. Y porque no han querido ustedes, ni Partido Popular ni Partido Socialista, reformar el Senado para que esto se pueda producir. Y ahí es donde tendría que tener el elemento fundamental para evitar un falso debate que existe en estos momentos de lanzarnos la pelota unos a los otros o lanzársela unos a los otros, grandes partidos, con quién es más españolista, quién es más autonomista, quién defiende más la unidad, la integridad de España y quién la defiende menos. Yo creo que ese es un problema que tenemos precisamente por no producir esa reforma del Senado. Por tanto, Plan Ibarretxe, que se debata ahí, en ese marco, porque tenemos que ver todos cómo nos afecta a cada una de las comunidades autónomas la aplicación o no aplicación de ese plan en la política de Estado. Y si me lo permiten, yo no puedo permitir, porque de verdad, probablemente sea por algún síndrome, perdón, pero he vivido con el ministro Moratino una experiencia importante en lo que significa abrir relaciones con ciertos países que estaban completamente abandonadas. España no puede olvidarse nunca de la cantidad de españoles que viven, por ejemplo, en Venezuela. No podemos dar la espalda a ese país, no podemos dar la espalda a ese gobierno. Y por eso me preocupa, Maribel, el número de personas que atienden, porque hay más palmeros en Venezuela que en La Palma. Y a mí como senador de la Isla de La Palma me preocupa quiénes atienden a esos palmeros en Venezuela cuando tienen necesidades sociales, de auténtica necesidad social. Y por eso me preocupa que tengamos más consulados y que no solo tengamos uno en Caracas, que por ejemplo en Brasil haya 5 consulados y en Venezuela solo 1, o que en Argentina haya 4. Me preocupa porque no hay en Venezuela también por lo menos 4, para atender esas necesidades sociales de mayores, vitales, de muchos palmeros, de muchos canarios que viven en Venezuela. ¿Hay más palmeros en Venezuela que en La Palma? Probablemente sí. Probablemente. Sí. Vale, gracias. En cuanto a la política exterior, al pacto de Estado, es que de verdad que te prefiero no entrar y si acaso que nos invites a otro debate. El plan Ibarretxe, está claro que ese referéndum no se va a llevar a cabo, pero está claro que la situación no se resuelve no recibiendo durante 4 años al presidente de una comunidad autónoma, como es el Lehendakari Ibarretxe, y que la única forma de llegar de convencer a alguien es con la palabra, de llegar a acuerdos es con la palabra, y que Ibarretxe, queramos o no queramos, yo creo que además de una forma tramposa, porque él no llevó el plan en la anterior legislatura, no se presentó con el plan Ibarretxe a las elecciones vascas, por lo tanto esta representación actual del Parlamento vasco no quiere decir, es que claro, nosotros tenemos mayoría, no discúlpeme, usted no se ha presentado con este plan a las elecciones, y sin embargo lo ha sacado. De una forma tramposa decía, pero es el Lehendakari de todos los vascos y de todas las vascas. Y repito, el plan Ibarretxe no se va a aprobar. El plan Ibarretxe no se va a aprobar en las Cortes Generales. Eso lo tenemos claro el PP, el PSOE y creo que también el resto de los grupos, la mayoría de los grupos. Coalición Canaria también. Bien, sí. yo no lo tengo tan claro. Bien.
Pero si en Canarias es nacionalista, ¿no? Sí, aunque de los pacíficos, según Mauricio. No, de todas maneras, yo creo que no es un problema del plan Ibarretxe de nacionalismo o más o menos nacionalista. Es un problema de leer el plan y de ver qué dice ese plan, porque estamos seguros que el Partido Socialista, Patricia, ¿estás completamente segura que el Partido Socialista no lo va a permitir? Sí. Pues tú has escuchado a que ha dicho Carlos Rovira en las últimas semanas. Estoy segura de que Carlos Rovira no pertenece al Partido Socialista y que el Partido Socialista no votará el plan Ibarretxe. Bueno, en cualquier caso me toca. Volveremos a esta mesa si nos invita don Ricardo. Sí, volveremos a volver. Sí, el Canal 8 les invitará. No se Como representante de la cuarta fuerza política en Canarias, no quiero dejar el punto anterior en el sentido del trabajo que hacen ustedes los senadores, que parece que estoy diciendo que son unos vagos, es que no trabajan. No. Yo no digo que no trabajen, sino que trabajan, que hacen un trabajo que no cunde, que no repercute luego. Porque la mayor hazaña, según el inventario del Senado en todos estos años, en los 25 años que lleva funcionando, la mayor hazaña que ha realizado es devolver los presupuestos. Los últimos presupuestos es dar el no aprobarlos y devolverlos al Congreso. Esa es la mayor hazaña que ha hecho, la mayor intervención en una ley. De resto se ha limitado a maquillar, a cambiar alguna coma, añadir alguna cosa, pero realmente cambios muy pocos. Y de lo que se trata, que era la finalidad en la que todos estamos de acuerdo, que tratamos al principio, que sea una Cámara de Representación Territorial. Efectivamente, por ejemplo, en nuestro programa estaba que los presidentes de las comunidades autónomas fueran miembros natos del Senado. Así también podrían serlo los presidentes de los cabildos, por ejemplo. En contradicción, cuando antes no quería que estuviera el presidente del cabildo en el Senado, no, es diferente. Lo que nosotros planteamos es diferente. Estamos de acuerdo. Estamos lo que planteamos. Entonces, en cuanto al plan Ibarretxe, pues es un plan que ha hecho el Parlamento Vasco, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, la legitimidad o no, o la conveniencia o no. Bueno, pues eso es una cuestión de ellos, Ahora, todos sabemos que no va a prosperar en el Congreso, porque la mayoría está en contra, el PP y el PSOE están en contra, con lo cual no va a prosperar. Entonces yo lo que sí veo es que el plan Ibarretxe, con todo el derecho que tienen a presentarlo, el señor Ibarretxe lo ha hecho para erigirse en líder totalmente de los vascos, incluso el líder de HB, de Batasuna, porque ahora es un héroe, absolutamente. Entonces, para nosotros ese era el verdadero plan de Ibarretxe. Sabe, a sabiendas de que su plan va a ser rechazado en el Congreso de los Diputados, aún así lo presenta. Entonces, ¿qué es lo que pretendía? ¿Qué es lo que pretende? Pues ser un héroe, simplemente. Además, no olvidemos ahora, que tiene todo el derecho del mundo, los vascos, no olvidemos luego. Que aprueba y pasa eso con los votos de HB, o sea, con los votos de Batasuna, que es precisamente... No le den, Eva, tanta trascendencia a los votos de HB, porque entonces... Pero bueno, José Luis, no se la darás tú, pero a unas personas que no están denunciadas por su colaboración con banda armada... Escúcheme un minuto. ¿Quién rechazaba los presupuestos al Endacari año tras año? Partido Popular, Partido Socialista y HB. Eso es cuando en estas dos últimas veces que ha fallado los botones y que resulta que han sido aprobados los presupuestos. Pero Patricia, yo no sé de qué te extraña, porque damos una lectura torticera de las cosas a los ciudadanos según nos convenga. Vamos a ver, no vivimos los dos una... Tendremos visiones diferentes, opiniones diferentes. Perdón un momento, Patricia, vamos a decir diferentes, Patricia y yo hemos vivido una votación en el Senado donde fallaron los botones, el presidente del Senado repitió la votación con fuerte protesta del Partido Popular, siguieron fallando otra vez y al final el presidente era lo que más remedio. Paran la votación y no es lo mismo porque allí se produce y se para el tiempo. Y en la votación, y se ve en las cámaras del Parlamento Vasco, la diputada en cuestión levanta la mano y manda a parar el tiempo. Y eso, si pasa en el Senado, sabes perfectamente que Javier Rojo hace repetir 1, 2, 3 y 4 veces la votación. Se ha repetido incluso y ha dado un resultado diferente al que ustedes planteaban. No estamos dedicando demasiado tiempo a algo que sabemos que no va a prosperar. Hay una cosa, una pregunta solamente, que es la preocupación de Venezuela de José Luis Prestelo, que precisamente Juan Santana había sido, después de mucha presión desde aquí, desde el Partido Popular, nombrar un asesor colaborador en la Embajada Española, precisamente dedicado a los canarios en general,
nos da igual, palmeros, conejeros, de todo, y que llega al Partido Socialista, que está apoyando Coalición Canaria en Madrid, y eso lo primero que hace es eliminarlo. Pero estás equivocada, Eva. Después de 8 años de gobierno del Partido Popular, nombró a Juan Santana los 3 últimos meses antes para preparar las elecciones. Y el Partido Socialista ahora ha puesto a José Francisco Armas. Desde el primer día. Si les parece, para lo mismo. Se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Entonces solo hay tiempo para unas últimas intervenciones que yo pues les agradeceré que sean lo más breves posible, ¿no? Bien, pues nada, empezamos por doña Maribel. Pues yo no puedo desaprovechar este tiempo para hablar de la iniciativa legislativa popular que se ha presentado al Parlamento de Canarias sobre el puerto de Granadilla y que está corriendo el riesgo por presiones del Gobierno de Canarias de que no sea considerada, ni siquiera considerada. Es decir, es una injerencia inadmisible del Gobierno de Canarias en un asunto parlamentario. Es que estamos hablando de prioridades canarias en Madrid. Pero claro, en Madrid hay que reformar el Senado, hay que reformar la Constitución si hace falta, pero sobre todo tenemos que reformar la ley electoral canaria, que es, vamos, que yo sepa, única en el mundo y que aplasta absolutamente la democracia en Canarias, porque con el porcentaje que está establecido por islas y por comunidad autónoma, partidos con muchos votos detrás no tienen representación ninguna y entonces ahora, por ejemplo, no pueden estar ahí para debatir esa iniciativa legislativa popular. De todas formas, los Verdes de Canarias, a través de Iniciativa por Cataluña Verds, va a presentar una proposición no de ley para que sea debatido en el Congreso de los Diputados. Y también al senador de La Palma no puedo dejar de preguntarle, después de toda su preocupación por los palmeros en la diáspora, sobre el asunto de la empresa Sotexcan, que está denunciado ahora mismo en el sentido de que se pidió una subvención para crear puestos de trabajo porque había cerrado una fábrica de tabaco, la JPI, entonces a través del Instituto Tecnológico de Canarias se recibieron casi 3 millones de euros para crear 100 y tantos puestos de trabajo, solo se crearon 14 y han sido despedidos en diciembre pasado. Entonces el Cabildo tiene una participación, que yo sepa, en esa empresa también. Una intervención, entonces, pues si nos puede informar, porque estamos muy preocupados. Pero son últimas intervenciones. O sea, estamos muy preocupados al respecto. No cabe seguir el debate porque es que se nos ha ido el tiempo, ¿no? Yo no quiero acaparar el tiempo del debate. No, son última intervención. Realmente, Maribel, yo me gustaría, creo que tener el tiempo suficiente para poder explicar el tema Sotexcan. Brevemente, te lo explicaría perfectamente, si les parece, después, con el tiempo de salir del estudio, porque no tienes la información correcta y me gustaría que tuvieras la información correcta, sobre todo porque te creo que una persona seria a la hora de afrontar los debates políticos, y creo que hay una información que no es correcta. Por eso te pregunto. Por eso te pregunto. Bien, últimas intervenciones hemos hecho. Bueno, pues yo querría en esta última intervención reivindicar el papel de los parlamentarios en general y concretamente de los parlamentarios, de los senadores canarios, que están ahora y los que estuvieron y los que estarán en el futuro, porque ciertamente es una labor que se dice oscura, decía un ciudadano en la calle, porque no se conoce, pero ciertamente se hace un trabajo muy importante. Con respecto a sanidad, mi compañero Juan García Talavera, quiero recordar que fue portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado, donde se debatieron y se aprobaron importantísimas leyes, entre ellas todo lo de la cohesión, la ley de calidad de alguna manera de la sanidad en España, de tal manera que ninguna región pudiera tener un gran desequilibrio. No solamente se rechazan leyes, evidentemente se aprueban muchas leyes y se hace mucho trabajo. Y una referencia quizás a algo que también, por señalar lo que han dicho los ciudadanos sobre el maltrato, la violencia doméstica, recordar que mi primera intervención, ya que estamos aquí, si me lo permiten, mi primera intervención en el Senado, y José Luis está aquí que lo ratifica, fue precisamente la creación, hace ya, pues, ¿cuánto hacía? 6 años de eso, la creación de una ponencia que se creó sobre la violencia doméstica y que yo creo que tuvo una gran importancia y que ha sido un sustrato importante para la actual ley que se ha aprobado con el actual gobierno. Señora Patricia. Bien, yo en parte estoy de acuerdo con Eva en el sentido de que nosotros trabajamos en Madrid y no hacemos otra cosa, pero también es cierto que quizás debemos reflexionar sobre cómo hay que hacerlo de manera que la ciudadanía se interese más, ¿no? Quizás no es que se interese, sino que conozca más nuestro trabajo.
Y no puede ser porque la ciudadanía esté equivocada, sino quizás porque nosotros somos los que estamos equivocados. De alguna forma, bien tenemos que tocar temas que resulten más atractivos. Yo creo que en ese sentido no es, sino que le demos publicidad y, como decía un ciudadano, rindamos cuenta. Pero para eso ustedes tienen que ayudarnos, y yo creo que en este sentido los debates o incluso entrevistas, cada periodo de sesiones o lo que sea, rindiendo cuenta de lo que hacemos los senadores y las senadoras, a los diputados y los diputados, es excelente, y en este sentido pues les felicito, ¿no? Y que se repita. Se repetirá. Bien, brevemente, yo creo que el Senado necesita una reforma en profundidad, una reforma que yo creo que tiene que afectar también a la Constitución, porque va a afectar también, entiendo, al modo de elegir a los senadores. Yo creo que tienen que renovarse las cámaras para que sean auténticas representantes del sentimiento de cada comunidad autónoma, renovarse al mismo tiempo que se renuevan los parlamentos autónomos. Estoy de acuerdo, Maribel, con la reforma electoral en Canarias en cuanto a las participaciones y a los techos para acceder al Parlamento. Creo que se discrimina efectivamente a fuerzas políticas que tienen importancia en Canarias y que tienen que estar presentes, y la pluralidad genera sin duda un mejor debate. Y por supuesto, cuando tengamos ese Senado reformado, probablemente este debate tendrá otro matiz, otro contenido, los ciudadanos estarán más conectados con esa Cámara, entenderán para qué sirve también muchas veces, porque de lo contrario pues corremos el riesgo de que se pierda en el olvido de la no relevancia, y eso es lo peor que le puede pasar a una Cámara legislativa. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a aquellos de los ciudadanos, de la ciudadanía que ha seguido el debate. Tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico que volvemos a colocar al pie de pantalla, y bueno, pues invitarles tanto a quienes están en las cámaras, en este caso en la Cámara Alta, como quienes en otras instituciones o en otras fuerzas políticas no parlamentarias, para que continúen sobre todo estimulando el diálogo con la ciudadanía. Es decir, para priorizar habrá que escuchar, y habrá que escuchar cuáles son aquellas necesidades, aquellos planteamientos que más urgen, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, a nuestros conciudadanos. En la medida en que avancemos en esa priorización, estará avanzando el sistema democrático. Lo demás pues son palabras, digo, ociosas, digo, el apartarse de ese. Por lo demás, también pues desearles hasta un próximo programa. Evidentemente, tenemos instrucciones tanto del presidente como de la directora de este canal, de don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo, para periódicamente repetir esta invitación a las señorías del Senado y del Congreso, para que se pongan en contacto con la ciudadanía a través de estas cámaras y hablen y den cuenta. Bien, a todos ustedes, muchas gracias otra vez, y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Que sean felices, como siempre les recomiendo, en la medida de lo posible.